Muy buenas noches, queridas familias. Bienvenidos una vez más a nuestro Martes en Familia. La semana pasada hicimos un resumen del documento base preparatorio para el 53º Congreso Eucarístico Internacional con el lema Fraternidad para sanar al mundo. Que esta sea nuestra oración, que seamos fraternos, que seamos hermanos y que con la ternura del corazón sanemos las heridas del mundo. Les invito en esta noche a que veamos un poco las conclusiones que he podido recopilar durante esta semana, que con la bendición de Dios tuve la oportunidad de vivirla. El Congreso Eucarístico tuvo como apertura la celebración eucarística campal en el Parque Bicentenario, acá en esta ciudad de Quito, en donde se congregaron decenas de obispos, cardenales, sacerdotes, religiosas, religiosos y también laicos a vivir la experiencia de este Congreso a la luz y a la apertura de esta Eucaristía, tomando en cuenta que es una voz que empieza a resonar en las almas y en los corazones de todos los cristianos como una voz de esperanza y una voz profética, que nos invita a vivir tiempos esperanzadores, anunciando aquellas cosas que nos acercan al reino de Dios, denunciando las heridas y buscando sanarlas, como hacen los profetas, como lo hicieron y como lo siguen haciendo. Ahora bien, en esta Eucaristía, lo más importante, lo que resaltó el señor arzobispo de la ciudad de Quito, Monseñor Alfredo Espinosa, al decirnos que la fraternidad es el único camino posible para hacer y construir un nuevo mundo. Es decir, que nosotros vivamos aquella voz esperanzadora de buscar nuevos destinos para la humanidad. Es bueno destacar también que en este día, 1,600 niños y niñas de esta ciudad celebraron su primera comunión como un gesto de fraternidad en donde recibir a Jesús en la Eucaristía se convierte en el alimento para todos nosotros. Así iniciamos esta semana llena de bendiciones en torno a la mesa eucarística. El día lunes, el productor cinematográfico Juan Manuel Cotelo aperturó las charlas en uno de los salones auditorios del Parque Bicentenario de la ciudad, en donde trabajamos el tema Un mundo herido. Un mundo herido por todas aquellas laceraciones, desigualdades e injusticias que ha hecho que la fraternidad se resquebraje. Nos dejó como legado algunas frases. En este mundo herido, a nosotros se nos hace la invitación para reflexionar sobre las heridas del mundo actual. Es decir, que no dejemos de lado y que no seamos indiferentes a los dolores de la humanidad, a aquellos dolores que nos alejan de la gracia, aquellos dolores que hacen que nosotros no seamos hermanos. Y pone énfasis en que la Eucaristía puede ser, o mejor, es una fuente de sanación y transformación. Es decir, que nosotros como cristianos tenemos un gran regalo de una Eucaristía para sanar nuestras heridas. Y una vez que sanamos nuestras heridas, podemos transformar la humanidad, hacerla más fraterna, hacerla más humana, acercarnos al otro con un corazón lleno de amor, como Jesús lo hizo al borde de entregar su vida por cada uno de nosotros. El día martes tuvimos la charla con la hermana Daniela Canavina, secretaria para la Conferencia Latinoamericana de Religiosos y Religiosas. Y el tema que conversamos con la hermana Daniela es la fraternidad redimida en Cristo. En este contexto, la hermana nos enseñó un nuevo término que para algunos
nos llamó mucho a la reflexión y a la interiorización. El término de fraternura, que no es otra cosa que vivir la fraternidad con ternura. Es algo que lo estamos perdiendo, pero que debemos volver a encontrarlo para ser semejantes a los niños, para encontrarnos en comunión como todos nosotros, como hermanos de todos los países, de todo el mundo. Ahí se destaca que la Eucaristía nos invita a experimentar la gracia de la fraternidad, entendiendo que es un amor sin fronteras, es decir, que nos une como una comunidad global. No debemos perder de vista esto, queridas familias, porque podemos vivirla en el día a día. La celebración eucarística no se limita únicamente a la celebración en el día domingo, que es el centro de nuestra vida, sino que debemos salir y pregonarla, proclamarla con nuestro testimonio de vida. Y a eso lo conocemos ahora como fraternura. El día miércoles tuvimos la ponencia de Monseñor José Ignacio Munilla. Es el obispo de Orihuela, en Alicante. Monseñor trató el tema sobre el Sagrado Corazón de Jesús, la exigencia de la fraternidad. En este contexto, Monseñor nos enseña desde algunas preguntas que nos cuestionamos. Por ejemplo, la primera pregunta que nos planteó y que nos llamó a pensar es, ¿dónde tengo mi descanso? Es una pregunta que él comentaba que se hacía y que su respuesta era, ojalá sea en la Eucaristía, ojalá sea en el corazón de Jesús. Monseñor Munilla, muy devoto y fervoroso del Sagrado Corazón de Jesús, nos contaba que en su pectoral, en la cruz que lleva en el pecho, lleva una reliquia de Santa Margarita de Alacoque, esta santa vidente del Sagrado Corazón de Jesús, que escuchó decirle a él que ese corazón ama inmensamente, aunque muchas veces los hombres somos ingratos a ese amor y no miramos. Pero nos enseña Monseñor con estas palabras que podemos encontrar el descanso ahí, en el Sagrado Corazón de Jesús, y que nuestra vía es la Eucaristía. Porque también nos indica que desde el corazón de Jesús brota la Eucaristía. Ahí nace, en la entrega de ese corazón amantísimo de Jesús, nace la Eucaristía. Y la comunión en esta Eucaristía transforma nuestro corazón de piedra. Un corazón indiferente, un corazón que no mira al otro, un corazón individualizado y egoísta, y que se convierte en un corazón semejante al Señor, que ame como el Señor ha amado y que mire como el Señor nos ha mirado, con ojos de misericordia y de compasión. El cardenal Mauro Gambetti, el vicario general del Papa Francisco para la Ciudad del Vaticano, nos hizo la propuesta del tema por una iglesia sinodal. Ustedes, queridas familias, conocen y conocemos todos que la iglesia está viviendo un sínodo, pero que este sínodo no solamente sea visto por los señores cardenales o los señores obispos, sino que todos nosotros nos involucremos en este hermoso camino sinodal. Ya se han hecho algunos documentos, ya se han trabajado en algunas mesas. Y Monseñor Gambetti nos trae esta experiencia desde ahí, desde encontrarnos en la sinodalidad para vivir una auténtica fraternidad. Una auténtica fraternidad que se debe vivir en la iglesia. Fue hermoso encontrar también las experiencias de algunos laicos, sobre todo de familias, que aprendieron a vivir la sinodalidad desde la realidad de su entorno, desde la realidad de ser laicos. El vivir unos a otros, el compartir con los que menos tienen, el ofrecerse como voluntarios, a pesar de las dificultades, a pesar de las vicisitudes, a pesar de las heridas que nos ha tocado vivir en la vida, pero siempre buscando ser iglesia y una iglesia sinodal. Esta iglesia sinodal nos tiene que
invitar a todos nosotros a vivir auténticamente el camino para el que nosotros nos hemos preparado. Y este Congreso Eucarístico nos ha entregado también ese camino de sinodalidad en donde nosotros podemos vivir, ir, caminar juntos hacia el encuentro del Señor y sobre todo al encuentro del Señor en la Eucaristía. Ahora bien, también se presentó con nosotros el cantautor argentino Pablo Martínez. Muchos de ustedes le habrán escuchado cantar. Es un cantautor católico que él nos enseña que desde el canto podemos nosotros encontrarnos con los demás. Es decir, podemos nosotros buscar a todos aquellos que necesitan de nosotros y acercarnos a ellos. Ir a las periferias existenciales y sanar las heridas que hay allí en el mundo. Es necesario que cada uno de nosotros vivamos auténticamente los caminos de la fraternidad, utilizando los dones y las gracias que el Señor nos ha regalado. Y a Pablo Martínez le ha dado el hermoso don y la gracia de ser cantautor. En su exposición, él nos decía que él nos quiere hablar desde su misión de ser catequista. Y al ser catequista nos enseña a mirar la fraternidad como la Eucaristía como un salmo de fraternidad. Un salmo de fraternidad que nos enseña y que nos muestra el camino de poder entonar letras que vivifiquen el alma y que sanen heridas. Ustedes saben que la Sagrada Escritura nos muestra salmos que son cantos elevados para cualquier tiempo y en cualquier momento, para dar gracias, para pedir perdón, para pedir alguna gracia en especial, pero sobre todo para alabar al Señor. Y al hablar que la Eucaristía es un salmo de fraternidad, no nos hacemos indiferentes a todas aquellas cosas que el Señor nos va enseñando y que la Iglesia tan sabiamente nos ha puesto. Sabemos que la liturgia cristiana católica es riquísima en todos sus gestos, en las palabras, en las lecturas, pero también es rica en el canto. Y el canto que nos enseña a nosotros a orar 2 veces, como lo han dicho algunos santos. Ahora bien, Pablo Martínez, en su ponencia, nos trae algunas cosas, sobre todo hacer un análisis del entorno de nuestra realidad y cómo nosotros, desde nuestro ser familias, educamos a nuestros hijos, sobre todo en los hogares en donde hay hijos jóvenes, adolescentes o niños, para poder vivir una auténtica fraternidad, sanando aquellas heridas que lamentablemente este grupo es tan vulnerable a recibirlas, a hacérselas. La pandemia nos ha dejado algunos males y uno de esos, el mal de la depresión y la ansiedad. Depresión y ansiedad que han vivido muchos jóvenes, muchos adolescentes y que escandalosamente nos ha tocado vivir, inclusive el dolor del suicidio de muchos adolescentes, que por diversas causas, ya que sus heridas no han sido sanadas. Sobre todo, la indiferencia en el hogar, el maltrato, la victimización, la migración forzada y todas aquellas heridas que han hecho que nuestros adolescentes, nuestros niños y nuestros jóvenes también salgan mal librados de este combate. Pero Pablo Martínez nos deja una gran enseñanza dentro de su postura. Les quiero mostrar solamente 2 ideas importantes. Es un laico que nos enseña también a nosotros muchas cosas. En primer lugar, hace un contexto de lo que en realidad la música o la importancia de la música en la liturgia. Y nos dice que no solamente es algo para adornar la Eucaristía, no es algo solamente ornamental, como en palabras de él, no es un elemento ornamental, sino que la música dentro de la liturgia es una parte integrante, es decir, que debe estar presente en la Eucaristía. Por ejemplo, cuando nosotros
cantamos el salmo, cantamos el Ten piedad, Señor, o el Kyrie que se llama, o también cuando invocamos el Santo antes de la consagración. Son cosas innecesarias que deben estar presentes en la Eucaristía. Y si le acompaña del ritmo musical, damos mayor realce. Es por eso que dentro de la liturgia es parte integradora y necesaria la música. Pero también nos ha hecho reflexionar indicándonos que la música puede servirnos de termómetro para ver lo que pasa en el mundo. Ahora bien, ¿qué música escucha usted? Hay un dicho, nos decía, que dime con quién andas y te diré quién eres. Y él dijo, puedo parafrasearlo diciendo, dime qué música escuchas y te diré qué espiritualidad tienes. Les invito entonces en este momento a pensar en la música que escuchan. Y si es que hay riqueza espiritual en esa o solamente es vacía, que no llena ningún espacio, o que nos lleva solamente al sentimentalismo arraigado, o que nos desplaza a un mundo de depresión y ansiedad. ¿Cuál es la música que escuchamos? Y si es que una vez hemos visto la música que escuchamos, analizamos, traigo a la mente algún tema particular. Por ejemplo, acá en Ecuador, somos amantes de los pasillos y este tipo de música, si nosotros analizamos la letra de un pasillo, vemos que es un pasillo lleno de tristeza, pero que el corazón ecuatoriano busca de alguna manera un sentido esperanzador. Entonces, ¿cómo está nuestra espiritualidad? Si es que yo escucho una música melancólica, triste, o al contrario, una música llena de alegría y de gozo, pero ¿cómo alimenta mi espiritualidad? ¿Cómo llega a mi corazón? ¿Y cómo transmito yo lo que esa música me está enseñando? Es importante, queridas familias, que hagamos un análisis. Escuchemos lo que escuchan nuestros hijos. Escuchemos lo que nosotros escuchamos, porque a veces sintonizamos la radio en una emisora cualquiera y no nos preocupamos, pero de pronto en nuestra mente se van tejiendo ideas que nos llevan a caminos y a dolores y nos abren heridas que no hemos sanado y que de pronto nos genera resentimiento, angustia y desesperación. Queridas familias, esta semana fue muy rica en todas estas cosas y que lo que les traje ahora es una cápsula de todo lo que, con la gracia de Dios, cerca de 5,000 personas pudimos participar. Alrededor de 50 países. Estuvimos reunidos en donde nos unieron todos estos temas que nos han ayudado a nosotros a reflexionar. Ahora solamente son los temas, pero también tuvimos la hermosa experiencia de escuchar testimonios, testimonios de personas que nos impactaron en su vida, testimonios de una mujer que perdió a su hijo, pero que solamente encontró el consuelo en la Eucaristía y que al preguntarse cuáles eran sus dones, encontró que sus dones, sus talentos, era hacer el bien a todos aquellos jóvenes en una comunidad del Oriente Ecuatoriano que querían acceder a la educación superior, pero por sus limitaciones económicas no lo podían hacer. Esta mujer, junto a su esposo, procuraron primero uno, después dos, después 6, y cuando llegaron a 12, hicieron una organización para ayudar a aquellos jóvenes que quieren desarrollarse académicamente. Y ya tienen sus frutos con jóvenes profesionales en todas las ramas y en universidades prestigiosas del país. Hemos escuchado testimonios de familias extranjeras que han venido a hacer un voluntariado en este país y han encontrado en la realidad de las periferias y en la pobreza de muchas ciudades la esperanza de hacer fraternidad. Una organización
del Mato Grosso o OMG no es otra cosa que familias que vienen a hacer un voluntariado y entregan tiempo de su vida y de su familia a estar con los demás, en todo sentido, a compartir con ellos desde la humildad de la casa, los estudios, los oficios, el trabajo cotidiano, que hace también, hermanos. Hemos escuchado testimonios de sacerdotes que han encontrado el sentido y el ser de su sacerdocio en la Eucaristía, pero que la Eucaristía no se ha quedado solamente en la celebración en el altar, sino que se ha llevado hacia la vida cotidiana. Sacerdotes que se han enfrentado a aquellos conflictos propios de un pueblo empobrecido, en donde de pronto impera la corrupción, la vanagloria o las ansias de poder, olvidándose de los más pequeños, sin importar pisotearlos. Y ahí ha estado la luz del sacerdote para iluminar la vida de los demás, siendo amigo y siendo cercano al otro. Hemos escuchado testimonios de las misiones, también las misiones en el oriente, las misiones en la sierra y en la costa. Hemos escuchado la vida de muchos hombres y mujeres que han gastado su vida. El testimonio y el grito en algunos países, como Santo Domingo, con el grito de Montesinos, aquel sacerdote que en un sermón por allá en la época colonial pidió la justicia frente a la crueldad con la que se trataban a los indios, a los indígenas de la época. Hemos visto también a algunos santos que han hecho de su vida una auténtica Eucaristía y fraternidad. Hemos visto a obispos ecuatorianos que se han gastado a favor de la causa indígena. Y eso nos motiva a cada uno de nosotros a seguir luchando como tantos hombres y mujeres en la búsqueda de hacer fraternidad. Esta semana fue muy rica, les repito, en todas aquellas cosas valiosas. Ustedes tienen al alcance de un clic el Congreso Eucarístico Internacional y vean en resumen todas aquellas cosas que nos han enseñado a ser cada vez mejores hermanos, sanando las heridas que el mundo nos ha dejado. Ahora bien, quiero mostrarles unas imágenes de lo que fue el día sábado en la tarde, en uno de los parques coloniales del Distrito Metropolitano de Quito. En la Plaza de San Francisco se celebró la Eucaristía y luego la procesión con el Santísimo Sacramento que recorrió algunas calles del centro histórico para llegar hasta la Basílica del Voto Nacional, en donde tenemos como ícono el recordar la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús hace 150 años. Esta Eucaristía se da en un marco en donde se pone en evidencia la fe de los católicos en torno a todos estos momentos que vivimos de la Eucaristía. Lo celebró el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monseñor Luis Cabrera. Y lo que rescato de la homilía de aquella tarde, en donde estábamos cientos de personas celebrando y viviendo en acción de gracias por este hermoso regalo del Congreso Eucarístico, centrado en la celebración eucarística, es que nosotros debemos sanar las heridas de todo tipo de abuso. Y como dice el Papa Francisco, todos, todos, todos estamos llamados a sanar esas heridas. Que nos ayude el mismo Señor desde la Eucaristía a mirar con ojos de misericordia todas aquellas cosas que no solamente se queden en acciones externas o en sentimentalismos meramente, sino que trasciendan, que de la mente baje al corazón y que en el corazón se hagan obras. Que se manifieste como se manifestó el amor de tantas y tantas personas que acudieron a la Plaza de San Francisco a vivir esta gran Eucaristía
para sanar el mundo. Algunas cuadras de las calles históricas de Quito fueron vestidas con alfombras de pétalos y acerrín colorido, para que por ahí, recordando aquel pasaje hermoso cuando Jesús entra como rey en Jerusalén, frente a los vivas y glorias de todos los habitantes de aquel lugar, aquí también nosotros, con nuestra oración, con nuestra compañía al Santísimo Sacramento, caminamos en este hermoso camino de alfombras. Alrededor de 14 alfombras se construyeron, hechas por grupos eclesiales, grupos de oración, instituciones educativas religiosas, para dar sentido a este hermoso mensaje de la Eucaristía, a este hermoso mensaje que nos deja el Congreso Eucarístico. Y finalmente, el día domingo, tuvimos la misa de clausura de este Congreso Eucarístico, en donde se nos invita una vez más a que todas las cosas que nosotros vivimos durante esta semana y que la vivió el mundo, no la dejemos únicamente en nuestro pensamiento, que la hagamos obras que se manifiesten en el amor hacia el otro y el compromiso de cada uno de nosotros del vivir auténticamente todos aquellos ritos esperanzadores, y que la liturgia no se convierta en una monotonía, sino que cada vez que nosotros acudamos a la Eucaristía, vivamos de manera eficaz el amor que Dios nos tiene al punto de entregar a su Hijo, y que Él se entregue en cuerpo, alma y divinidad a cada uno de nosotros. Que sea nuestro alimento y que nuestra alma cada vez se alegre, como se alegró San Juan Bautista en el vientre de María al escuchar que María llevaba en su seno al Hijo del Salvador. Entonces, querida familia, es muy corto el tiempo que tenemos de transmisión para poder contarlos todos aquellos acontecimientos que nos ha tocado vivir, pero les dejo como tarea, vaya y revise las fuentes de este Congreso Eucarístico y que también esto se vaya replicando en cada uno de sus hogares, con sus amigos, con sus vecinos, con la gente que vive en su condominio, en su vecindad, en su barrio, para que todos vivamos esta fraternidad. Y ahí nos dieron la hermosa alegría que el próximo Congreso Eucarístico, que será celebrado en el 2028, se hará en la ciudad de Sydney, en Australia. Y el bonito gesto es que se vuelve a celebrar un Congreso Eucarístico, el 54º, en la ciudad de Sydney, 100 años después de que se celebró ya allá un Congreso. Y desde ya prepararnos con nuestra oración y, si la gracia permite, encontrarnos en Sydney en este 54º Congreso Eucarístico, para seguir viviendo, reviviendo nuestra vida espiritual en torno a la Eucaristía. Mientras tanto, sigámonos preparando. Y para culminar esta noche, queridas familias, quiero invitarles una vez más a hacer la oración por el Congreso Eucarístico, para el Congreso Eucarístico, para que nosotros vivamos cada vez lazos de hermandad, en donde la comunión sea para todos un gesto de unidad. Vamos a decir todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, pan vivo bajado del cielo, mira al pueblo de tu corazón, que hoy te alaba, te adora y te bendice. Tú que nos reúnes alrededor de tu mesa para alimentarnos con tu cuerpo, haz que, superando toda división, odio y egoísmo, nos unamos como verdaderos hermanos, hijos del Padre Celestial. Envíanos tu espíritu de amor para que, buscando caminos de fraternidad, paz, diálogo y perdón, colaboremos para sanar las heridas del mundo. Amén. Y como hermanos que somos, dirijamos al Padre esta hermosa oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Les invito, antes de que el Señor nos bendiga esta noche, a que cada vez que recemos el Padre Nuestro, como nos enseñaron en el Congreso, a hacerlo con los ojos abiertos. Porque al cerrar los ojos nos volvemos indiferentes a la necesidad del otro. Y si abrimos los ojos y nos tomamos de las manos para rezar el Padre Nuestro, cada vez vamos a ser hermanos. Queridas familias, es tiempo de abrazarnos y de encontrarnos en este mundo de fraternidad para que el Señor Jesús habite siempre en nosotros y que Él mismo nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridas familias, gracias por este espacio. Gracias por estar siempre junto a nosotros. Les invito a que el próximo martes sigamos viviendo este hermoso encuentro de nuestro martes en familia. Recuerden suscribirse, inviten a que más gente se una a nosotros para que sigamos haciendo de este mundo un mundo de fraternidad, un mundo en donde cada uno de nosotros sea protagonista de esta historia de sanar el mundo. Que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Una buena noche para todos.